alcanzado algo muy importante, que espero que nos enriquezca a ustedes, a nosotros, los maestros, ya se los hemos dicho varias veces, nos enriquece muchísimo. Digamos, a mí lo que me llamaba mucho la atención al inicio era toda la situación de que era una carrera nueva, que había que aportar cosas nuevas, que íbamos a ser los primeros en América Latina en ese entonces. Entonces para mí era muy, me traía mucho esa idea. No sabía muy bien hacia dónde. Lo que sí sabía, lo que tenía muy claro es que tenía que ser muy bueno. Al inicio, cuando participé primero en la elaboración del primer plan de estudios y después ya como coordinador, para mí fue así como la experiencia de, junto con los otros profesores que intervinieron, pues como de abrir una brecha profesionalmente. Yo creo que ahora se abre un abanico de posibilidades que a veces ni siquiera nos imaginamos. Es una carrera que puede dar muchísimo, pero en la medida en que los propios estudiantes adquieran su conocimiento y que no dependa tanto de lo que se les diga que tienen que hacer. Y un aspecto importante también fue la primera gran remodelación que se hizo de las instalaciones, que permitieron pues, facilitar las actividades dentro de la unidad académica e incorporar elementos como la biblioteca y el centro de cómputo. Finalmente formábamos, como éramos muy pocos en ese momento, formábamos como una familia, ¿no?, que iba de paseo y descubriendo muchas cosas interesantes. Intentemos no usar tanto lo verde, porque nuestro país no es verde. Tenemos un territorio con un 64% de superficie, de climas grises, cafecitos, grises, amarillosos. No podemos pensar en lo verde si somos un país de paisaje amarillo. Pero el amarillo, el nuestro amarillo es más para nosotros que el verde inglés. Me gusta más el amarillo.
la duda de si iba a encontrar trabajo o no, pues no ha habido un solo día desde entonces que no haya yo tenido trabajo como paisajista. Al contrario, ¿no? He tenido que hacer maroma y media para poder estar tanto en la parte académica como en la parte profesional y un poco en la investigación. El otro día escuchaba que alguien decía, los profesores vamos envejeciendo y los alumnos siguen teniendo la misma edad. Y eso me hizo reflexionar muchísimo en esta parte, ¿no? Y creo que me siento muy bien de estar en este momento, en esta situación como profesora y poder compartir con mis alumnos, porque es cierto, uno va adquiriendo madurez, experiencia, años, y todo eso va enriqueciéndote personalmente.
da mucho gusto ver lo que ahora es la escuela. Me siento profundamente orgulloso, primero que nada, de decir que soy de la Universidad Nacional y esta escuela es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, hacer esta institución. El día de hoy digo con orgullo que no me imagino estar haciendo otra cosa, no sé, el paisaje. Entonces, con eso creo que digo que me ha dado todo. Cada día más la arquitectura de paisajes me convenzo que es una cosa extraordinaria, ¿no? Deseo todo lo mejor para ustedes y para su escuela y tener la oportunidad de acompañarlos algún tiempo más.